Muy buenas tardes. Les voy a hablar de un asunto que me parece, a mí me interesa muchísimo. Es con todas estas cosas de la inteligencia artificial, que la gente está súper preocupada, la ética y la inteligencia artificial y cómo va a afectar a nuestras vidas, pues a mí me parece que tiene un aspecto súper positivo, y es que la inteligencia artificial nos obliga a repensar cuestiones éticas muy antiguas, y de eso es de lo que les quiero hablar esta tarde. Lo he titulado Inteligencia artificial en la ética no es un juego de imitación. Y el contexto, el marco en el que quiero dar esta explicación es el famoso asunto de los vehículos autónomos, o sea, vehículos sin conductor, con pasajero pero sin conductor, y que lógicamente pues tienen que tomar sus decisiones de conducción según lo que vaya marcando el entorno. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que para los que conocen un poco el mundo universitario mundial es una de las universidades más prestigiosas del mundo, han desarrollado lo que se podría un experimento o un test para que la gente responda. Es una especie de cuestionario, ¿no? Que lo llaman la Moral Machine, la máquina moral. Entonces, hay un vídeo. Es muy breve, apenas un minuto, y se lo voy a poner. ¿Se escucha? O sea, voy haciendo alguna pequeña pausa. Lo que dice es que van a mostrar a la gente una serie de dilemas morales para que elijan. Son preguntas de ¿qué harías? ¿Harías A o harías B? ¿Vale? Entonces, hay una serie de dilemas que ya están preprogramados, ya están predefinidos, pero también los que participan en este experimento también pueden crear sus propios dilemas, como por ejemplo aquí lo que nos enseñan es un vehículo que se acerca a un paso de peatones y entonces está totalmente ocupado por animales, ¿no? Aquí hay 3 perritos y 3 gatos, entonces las opciones son 2 en este caso, nada más. Seguir recto y atropellar a los perros o cambiar de carril y atropellar a los gatos, ¿no? Por eso están indicados con la calavera, que son los que van a sufrir el daño, ¿no? La imagen que hemos visto antes pues era con personas, a veces mezclan personas con animales, o también con pasajeros del vehículo. Bueno, me quedo con esta frase final porque me parece que es clave. Dice, ayúdanos, help us learn how to make machines moral. Ayúdanos a hacer que las máquinas sean más morales. Y esto es lo que a mí tomo como punto de partida para hacer una reflexión filosófica sobre un experimento con inteligencia artificial. Bueno, lo dejo aquí que se termine, que quedan unos poquitos segundos. Vale. Vuelvo a la presentación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Este experimento funciona a base de presentan muchas comparaciones diferentes. Y con técnicas de inteligencia artificial lo que hacen es, en esas muchas comparaciones diferentes, buscar un patrón. Por poner una analogía, si queremos hacer una máquina que emule a un profesor que corrige ensayos de alumnos, entonces decirle, ¿cuáles son las reglas que tú sigues para corregir esos ensayos? Para decir este ensayo es bueno o es malo. ¿No? Eso es muy complicado. Pedir a los profesores que reflexionen sobre lo que hacen y en forma de reglas te digan cuáles son las reglas que siguen. Es prácticamente imposible. Pero hay otra posibilidad, que es
de estos dos ensayos, ¿cuál está mejor? Ya está. Y es bastante fácil conseguir un profesor, un voluntario, una profesora, que le das 20 parejas de ensayos y te dice de esas 20 parejas cuál es mejor que el otro. Ya tienes 20 comparaciones. Y si tienes 50 voluntarios, ya tienes 1000 comparaciones, ¿no? Entonces, con toda esa base de información, luego lo comparas con las medidas que tú puedes extraer automáticamente del ensayo, como es ortografía, corrección sintáctica, y con los grandes modelos de lenguaje ya una cosa increíble, lo que se puede obtener de un texto. Y entonces, de alguna manera, lo que estás haciendo es extraer la regla implícita, lo que nadie sabe en realidad por qué está corrigiendo de esa manera, por qué está evaluando de esa manera, ¿vale? Entonces, esto es lo que, una cosa muy parecida, es lo que se hace aquí. Se presentan muchos dilemas a los entrevistados y se les pregunta, ¿qué harías? ¿Y eso por qué? Porque decidir de modo programático, en forma de reglas, qué decisión tomar es una cosa muy difícil. Nadie se atrevería a decir, pues, si hay una mujer en el carril derecho y hay un hombre en el carril izquierdo, pues voy a atropellar a la mujer, voy a atropellar... Bueno, ese es un dilema. Este de aquí, este ejemplo, probablemente es fácil, ¿no? Es decir, no sé qué hacer, ¿no? Y si a la mitad votan una cosa y la mitad votan otra, pues ya está, más o menos resuelto, ¿no? Pero puede ser más complicado, más difícil de... Pues, no sé, si tenemos un anciano y 2 niños, 2 ancianos y 2 niños, cosas así. Estas son las cosas que se plantean, ¿no? Entonces, preguntar a la gente, ¿y tú qué harías? Bueno, fíjense que obtuvieron ni más ni menos que 40 millones de respuestas. Es una página web que todavía sigue activa, si la quieren curiosear. 40 millones de respuestas en 10 idiomas de 233 países diferentes y territorios. O sea, que no es que sea una opinión muy local, lo cual también es importante, ¿no? Entonces, con esas técnicas, al final, pues extraen, son capaces de extraer esos patrones de comportamiento. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas que en el fondo tiene este planteamiento? Porque ahí es donde entro yo con mi crítica filosófica. Uno de los problemas más importantes es la explicabilidad. En el dominio de la inteligencia artificial, la explicabilidad es un problema que trae de cabeza a miles de investigadores en todo el mundo a día de hoy. Es decir, el sistema te da una respuesta, pero no te dice por qué. Este ensayo es mejor que este. ¿Pero por qué? Porque es más coherente, porque está mejor escrito, porque... no sé, simplemente he aplicado una fórmula matemática con los patrones, con las variables medibles del texto y te digo esto, pero... Entonces, fijaros qué grave es eso cuando tienes un sistema de diagnóstico médico. Aquí probablemente hay un tumor, o aquí probablemente hay una piedra en el riñón. ¿Y por qué? Eso no te lo puedo decir, ¿no? Soy una caja negra. El tema de la explicabilidad es muy serio. Los sesgos y las mayorías, porque claro, aquí en el fondo lo que estoy haciendo es imitar el patrón de comportamiento de la gente entrevistada. Con lo cual estoy reproduciendo el sesgo de toda esa gente que se ha prestado a realizar este test. El problema de la selección de la muestra, porque este test lo puede hacer cualquiera. Lo pueden hacer sádicos también, lo pueden hacer gente que dice, bueno, si me salen personas y gatos, voy a decir siempre atropellar a las personas, ¿no? Entonces, estoy corrompiendo el estudio. Entonces, voy a excluir a algunas personas. ¿Por qué excluyo a algunas personas? Eso manifiesta que yo, para excluir, para seleccionar correctamente la muestra, quiere decir que estoy aplicando un criterio que es a priori. O sea, en el fondo el mensaje es, la ética no es un juego de imitación, no es simplemente hacer lo que hace la gente, sino ya tenemos una serie de criterios éticos que son razonables de otra manera, que ya estamos aplicando. Y luego también incluso algunos dicen que eso habría que hacerlo de modo diferente, que los vehículos tendrían que decidir a quién atropellan de modo diferente, pues si funcionan en San Francisco, o en Johannesburgo, o en Tokio, o en Estocolmo, o en Roma, ¿no? Cosa que a mí al menos me resulta escandaloso ese planteamiento, ¿no? Bien, sobre todo, y con esto ya termino, la cuestión es, ¿esto es ética? O sea,
Si en un curso de la enseñanza secundaria, el primer día de clase, el profesor, la profesora, dice: buenos días, chicos y chicas, en este curso de ética os voy a enseñar a imitar el comportamiento de la mayoría. Pues claro, si eso les ocurriera a mis hijos, esa misma noche o al día siguiente, yo me presentaría en el colegio y diría: pero qué barbaridad es esta. Yo lo que quiero es que a mis hijos les enseñen a pensar, no simplemente a imitar el comportamiento de la mayoría o el patrón típico, ¿no? Entonces, me parece, insisto, enlazo con lo que decía al principio, el contexto de la inteligencia artificial me parece muy interesante para volver a plantear cuestiones de toda la historia de la reflexión filosófica sobre la moralidad, sobre la ética. Y ya con esto me callo y dejo tiempo para alguna pregunta si es que quedan algunos minutos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí tenemos un micrófono. ¿Nada? Pues nada, pues muchas gracias. Ah, sí, allí. Hola, sí. ¿Cómo entonces se puede entrenar una inteligencia artificial para que sea ética? Si entiendo que ahora las inteligencias artificiales, como se están entrenando, es de esta manera. Claro, esa es la pregunta. Vamos a ver. Las inteligencias artificiales se entrenan para que imiten, para que emulen el comportamiento humano. Y eso está bien. Eso no es un problema, eso es un logro tecnológico bastante importante. Me decía una persona hace un tiempo, claro, si yo entreno un vehículo autónomo, si lo entreno en Estocolmo y lo suelto en Roma, eso es una barbaridad. En Roma un vehículo autónomo tiene que conducir como los romanos, no como los suecos, que son muy ordenaditos y muy respetuosos del tráfico, etcétera, ¿no? Claro, y los peatones romanos, que saben cómo se conduce en Roma y saben a qué se enfrentan, lo que esperan es el comportamiento típico romano. Entonces, no es insensato programar la imitación del comportamiento humano. Eso no es insensato. Lo que es insensato es pretender que eso es ética. A eso me refiero. Entonces, ¿cómo se puede programar la ética? Pues yo te diría, en realidad, poder, no se puede. Porque la ética siempre es pensamiento crítico, siempre es reconocer lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, las máquinas la inteligencia artificial algo nos puede ayudar a distinguir lo bueno de lo malo, pero es solo como unos primeros pasos. Si yo cuento el número de faltas de ortografía en un ensayo y tengo una medida, eso algo me dice sobre la calidad de escritura de ese ensayo, pero no me lo dice todo. Yo tengo que ser capaz de decir: esta persona tiene estas faltas de ortografía que son las típicas de un disléxico, pero es que es un ensayo súper original y que dice cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, estoy ejercitando un pensamiento crítico que no se limita simplemente a aplicar una fórmula sobre unos datos medidos. Entonces, eso, estrictamente hablando, no se puede programar. El problema es venderlo. El nombre del asunto es la máquina moral. El problema es eso. Y que digan: ayúdanos a enseñar a las máquinas a tener comportamiento moral. Es que las máquinas no tienen comportamiento moral. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, que es muy pertinente.